Bienvenido a Cronoticias, soy Saúl Crono con la información de esta semana. Hoy tendremos deportes, tecnología, internacionales, la nota de utilidad en la que hablaremos de los problemas que algunos tienen para pasar las aplicaciones de la memoria de sus dispositivos móviles a su memoria SD y más información. Así que no te despegues porque comenzamos. En los deportes, las Chivas Rayadas del Guadalajara rompieron su mala racha al vencer por marcador de 2-1 al equipo de los Pumas de la UNAM. Buen juego por parte de los rojiblancos que aparentan despegue para salirse de la zona de descenso y no bajar de categoría. En el fútbol americano, los Colts de Indianápolis pierden por un marcador de 7-45 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, mientras que los Packers de Green Bay pierden 22-28 contra los Seahawks de Seattle, con lo que regresan al Super Bowl de este año. Hay paquetes para los interesados que van desde los $7,699 con boleto incluido en la zona de esquina y aumenta conforme la zona de cancha que tú vayas a elegir. Recordemos que este año este gran evento se llevará a cabo en Arizona y tendremos la información del encuentro aquí en Cronoticias y en Facebook. En México cumple un año más de vida la periodista más escuchada del país. Hablamos de Carmen Aristegui, a quien admiro y le mando un fuerte abrazo deseándole muchos años más llenos de salud y sabiduría en los medios. Destaca la historia de un interno del Reclusorio Norte que ha logrado titularse como licenciado en Economía. Lo realmente interesante es que Fernando Iván Trejo logró hacerlo sin usar una sola asesoría debido a su situación legal. Fernando inscribió 13 materias en un solo semestre cuando lo normal son 3. Lo ve como una gran meta conseguida, pero también como un ejemplo para su hijo, al mencionarle que hasta de las adversidades se puede obtener algo bueno. En otra noticia, Jaime Rodríguez el Bronco, exalcalde de García en Nuevo León, se lanza como candidato independiente por la gobernatura de Nuevo León. Uno de los requisitos indispensables era juntar las 103,000 firmas necesarias, para las cuales logró 150,000. Su historia es bastante llamativa. Logró erradicar la violencia en García, Nuevo León, cuando fue alcalde, con ayuda de la gente y con muchísimo trabajo. Intentaron asesinarlo en más de una ocasión, sin embargo, él jamás claudicó. Me llama la atención el hecho de que en ese lugar todos saben en dónde vive y hasta su número de celular, manera en la cual ganó la confianza de la gente y mediante reportes de los mismos pobladores resolvió los diferentes problemas. En YouTube hay un documental de su trabajo por si gustan saber más de él, para que lo puedan investigar. Pero pareciera uno de esos grandes ejemplos para los gobernantes actuales. Y ahora sí nos vamos con la nota de utilidad. Hoy hablaremos de uno de los problemas más comunes en los teléfonos móviles, principalmente los que cuentan con el sistema operativo Android o iOS. Hablaremos de la dificultad para pasar las aplicaciones a la memoria SD. Algunos dispositivos no lo permiten fácilmente, por lo que se recomienda investigar sobre el ruteo. El root, como se le conoce, permitiría hacer cambios en tu móvil de modo que puedas con otras aplicaciones pasar tu información a la memoria SD. Básicamente es que te den el permiso para poder hacerlo. Una de las formas es, ya ruteado, utilizar otro programa con el que cambiarás la identidad de la memoria del teléfono con la memoria SD. Es decir, que si te queda 1 GB de memoria en el teléfono y le colocas una memoria de 8 GB SD, al hacer este proceso te dirá que tienes 8 memorias libres en el teléfono y una libre en la tarjeta SD. Se intercambiarían básicamente. Estos procesos varían dependiendo del modelo del teléfono, por lo que te recomiendo buscar cómo rutearlo y cómo hacer este proceso en YouTube para que puedas tener espacio suficiente en tu móvil. Espero que esta información te haya sido útil.
Comenta, ¿de qué otro tema de utilidad te gustaría que habláramos? Y con gusto lo buscamos. No olvides suscribirte al canal. Regresamos con la información. En la tecnología, hace unos días se publicó la posible compra de la empresa BlackBerry, y esto por parte de Samsung. Por el momento, siguen en pláticas para cerrar este acuerdo, por lo que no se ha oficializado si se hará o no, pero estaremos al pendiente. En cuanto a los anteojos inteligentes que fabricó Google, llamados justamente Google Glass, la empresa ha decidido sacarlos del mercado a partir de este 19 de enero, debido a que son simplemente una máscara de buceo unida a un portátil y tiene mucho que mejorar, según anuncia la revista Forbes México, pero muy pronto tendrán una versión mejorada. En las noticias internacionales, ya se encuentran en Cuba 6 congresistas de los Estados Unidos que se reunirán con representantes del gobierno cubano. Esto para restablecer las relaciones entre ambos países en diferentes ámbitos. Se hablará, por ejemplo, de la regularización migratoria que permitiría a muchísima gente poder viajar a los Estados Unidos. Un ejemplo que ya habíamos mencionado es los beisbolistas que Cuba tiene y podrían jugar en la Liga Americana, que es considerada la más poderosa del mundo. En el cine, recordándoles que ya hay nominados al Oscar en todas las categorías, con cintas como Big Hero 6 en la animación, Birdman de Iñárritu a Mejor Película, Wes Anderson de The Grand Budapest Hotel a Mejor Director. Y si quieres saber de todos los que están nominados en el video pasado, en este mismo canal hicimos un especial para mencionar a todos. Te lo dejo en la descripción para que puedas entrar y lo puedas ver. Esto es todo en Cronoticias por esta semana. Regálame una manita arriba si te gustó este video. Compártelo con tus contactos para que estén bien informados. Suscríbete al canal, es totalmente gratis. Solo tienes que dar clic en donde dice suscribe y recibirás una notificación a tu correo para que no te pierdas absolutamente nada. Te dejo unas recomendaciones para que puedas verlas y nos vemos en el siguiente video. Soy Saúl Crono y hasta luego.